Muy buena tarde, espero que se encuentren todos muy bien. Pues vamos a empezar con nuestra plática de hoy. Ya están viendo en pantalla, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las emisiones otoacústicas y el tamiz neonatal auditivo. ¿Qué vamos a ver hoy? Cómo se producen los sonidos en el oído, qué son las emisiones otoacústicas, qué tipos hay, cuál es el uso clínico de las emisiones, cómo es que se realiza la prueba y qué es el tamiz auditivo neonatal. Para eso vamos a tener que recordar un poquito de la anatomía del oído. Ahí podemos ver una representación donde encontramos el conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo que corresponde al oído externo, la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que pertenecen al oído medio, y en el oído interno vamos a encontrar los canales semicirculares y la membrana oval y la cóclea. La cóclea va a ser nuestro actor principal en esta ocasión. Denme un segundo para poner el puntero. Muy bien. Listo. Si nosotros desenrollamos la cóclea, vamos a poder encontrar una estructura muy interesante. La desenrollamos y la cortamos. En su interior, en el interior de ese tubo vamos a encontrar estas tres cavidades que contienen líquido que nos ayudan a mover los nutrientes y también a transportar las ondas sonoras que se perciben desde el canal auditivo externo para que la estructura que ya nos comentaba Catalina en una plática reciente, el órgano de Corti, podamos tener toda la transmisión del sonido mecánico hacia una onda eléctrica hacia nuestro cerebro. Vamos a detallar. En esta parte interna de la cóclea vamos a encontrar la membrana basilar. En esa membrana basilar se van a encontrar una hilera de células ciliadas internas y 3 hileras de células ciliadas externas. Estas células nos van a ayudar a mover la membrana tectorial para que se produzca el sonido y se envíen los estímulos al cerebro. Cuando esta membrana tectorial se mueve, vamos a producir, además de ese estímulo eléctrico, un sonido de escape. Vamos a verlo más claro en la siguiente diapositiva. Aquí ven ustedes unos videos donde la cóclea está recibiendo un sonido, atraviesa todo el canal auditivo, el oído medio y llega hasta el oído interno, donde se va a mover esta membrana tectorial. Como les decía, cada vez que esta membrana tectorial se mueve, además del estímulo que va a llegar a nuestro oído, a nuestro cerebro, para interpretarse como el sonido, vamos a tener un sonido de escape. Son estas ondas que están atravesando la cóclea. Este video ya se paró, pero miren, ahí van. Las ondas atraviesan toda la cóclea y van a regresar unas ondas que les vamos a llamar de alguna forma un eco. Entonces, ¿qué son las emisiones otoacústicas? Son sonidos producidos en la cóclea, ya sea que se formen naturalmente o que se formen a través de un estímulo sonoro. Estos estímulos sonoros son de muy baja intensidad, sin embargo, son detectados por una sonda de un equipo para poder hacer las emisiones otoacústicas. ¿Cómo es que lo hacemos? Nosotros enviamos un sonido a través de esta sonda, llega a nuestra cóclea y ese eco regresa para ser medido por el equipo. Nosotros vamos a encontrar varios tipos de emisiones acústicas. Las producen normalmente en nuestro oído y no las podemos medir porque si nosotros las midiéramos tendríamos que estar emitiendo un sonido y ya serían evocadas. Dentro de las evocadas tenemos tres diferentes. Las transientes, que por sus siglas en inglés serían TEOAE, producto de distorsión y estímulo-frecuencia. Vamos a hablar primero de las de estímulo-frecuencia. Perdón, las espontáneas. Las emisiones otoacústicas espontáneas, como bien lo he dicho, se producen de manera natural y ellas nos indican que hay una indemnidad en la cóclea. Si ellas están presentes, nuestra cóclea va a estar completamente normal. Pero
su ausencia no significa que haya un daño coclear, ya que estas se presentan hasta en el 50% de la población. Como les decía, estas tienen hasta una intensidad de 30 decibeles y generalmente se encuentran en un rango de frecuencia de 500 a 5000 Hz. Ahora sí, las evocadas de estímulo de frecuencia son unas emisiones que se producen a través de un estímulo tonal puro continuo, son de muy difícil registro y francamente no nos aportan mayores datos que las siguientes emisiones que vamos a ver. Entonces, estas no son unas pruebas de rutina. Ahora sí, vamos a ver las emisiones evocadas transientes o transitorias. Estas son una respuesta a la señal de una banda de ancho tipo clic. Es un sonido que va a contener diferentes frecuencias en el mismo. Él va a estar estimulando a una intensidad de 80 decibeles en un oído sano. Cuando nosotros enviamos este estímulo clic, vamos a empezar a recibir la respuesta entre 5 a 20 milisegundos después del estímulo. Y vamos a encontrarlo en un rango frecuencial de 600 hasta 6000 Hz. Cuando nosotros necesitamos un estímulo mayor a 35 decibeles, ya no se van a estar presentando estas emisiones, por lo que podemos asumir que nuestro paciente va a presentar hipoacusia. Vamos a ver un video ahora, cómo es que son estas emisiones. Aquí nosotros introducimos la sonda y vamos a emitir este sonido tipo clic. Como yo les decía, son varias frecuencias que se envían a la vez y todas son varias frecuencias que se envían a la vez. Es que está un poco retrasado. Son varias frecuencias que se envían a la vez, van a viajar a través de la cóclea, pero no todas van a regresar al mismo tiempo. Las que son de 1000 Hz se van a quedar en 1000 Hz y regresarán antes que la que va a estar identificándose en la frecuencia de 8000 Hz, por ejemplo. Bien, ahora, las emisiones evocadas de productos de distorsión son una respuesta de una sola frecuencia, una muy específica. Sin embargo, el tono que nosotros vamos a presentar es de 2 tonos puros simultáneos. Esta respuesta la vamos a encontrar en un rango frecuencial de 500 hasta 8000 Hz y se va a correlacionar cuando nosotros tenemos hasta 30 decibeles para poder detectarlas. Igual, si nosotros necesitamos una mayor intensidad para poder detectarlas, ya significa que nuestra cóclea tiene un daño y tenemos hipoacusia. Vamos a ver este video. Espero que sí funcione. Ahora, ahí nuestra sonda está emitiendo un tono, más bien, un sonido con 2 tonos. Estos 2 tonos se van a reflejar durante toda nuestra cóclea y lo que hace nuestro aparato, nuestro equipo de diagnóstico es tomar el estímulo que tiene mayor amplitud. Bien, como les decía, vamos a encontrarlo en un rango frecuencial de 500 hasta 8000 Hz. ¿Cuáles son las similitudes que encontramos entre las emisiones por productos de distorsión y emisiones transientes? Ambas se van a desempeñar muy bien en el rango frecuencial de 1500 hasta 4000 Hz. Pueden tener una mayor amplitud, pero van a tener muy buen desempeño en ese rango. Cuando tenemos un estímulo en 500, francamente ya no tienen una funcionalidad tan buena, entonces vamos a estar muy limitados en ese aspecto, en las dos tipos de emisiones, tanto emisiones transientes como productos de distorsión. ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar? Los productos de distorsión tienen un máximo desempeño cuando están en la frecuencia de 4000 Hz y tienen un muy buen desempeño en ambientes ruidosos. Eso no significa que podemos hacer el estudio en un ambiente con mucho ruido, con mucho bullicio. Eso solamente se refiere a que si nuestro pacientito, que generalmente es un bebé, se despierta y empieza a llorar, bueno, vamos a tener un mayor o mejor rendimiento cuando hacemos las emisiones por productos de distorsión, a diferencia de las emisiones transientes, donde vamos a tener dificultad para poder desempeñarlas en un ambiente ruidoso. Y su máximo desempeño va a estar localizado entre la frecuencia de 500 a 1500 Hz. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vamos a tener con nuestras emisiones acústicas? Son 2.
pasa o refiere. Pasa significa que nuestro paciente tiene una audición completamente normal o una hipoacusia neural. Y refiere significa que es inconcluso nuestro estudio y necesitamos complementarlo con unos potenciales evocados. Bien, estos dos resultados van a estar en cualquiera de los equipos que nosotros tengamos. Sea cual sea la marca, sea cual sea el modelo, esas son principalmente los dos resultados que tenemos, pasa y refiere. Por eso es un estudio bastante fácil de hacer y que se utiliza mucho para el tamiz neonatal. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas de las emisiones acústicas? Principalmente es para detectar a aquellos pacientes recién nacidos que puedan tener un déficit auditivo. Es muy importante que también evaluemos con esto evaluemos a personas que a lo mejor son de difícil trato. Por ejemplo, algún paciente adulto que pueda tener algún tipo de demencia, que pueda tener Parkinson y que no nos puede estar esperando en una audiometría, también se le puede hacer. Pero principalmente se utiliza en las pesquisas de déficit auditivo en recién nacidos. ¿Cuáles son otras de las aplicaciones clínicas que tenemos? Bueno, determinar hipoacusias psicógenas o simuladores. Muchas veces tenemos pacientes que dicen que tienen una pérdida auditiva y en verdad no lo tienen por algo psicógeno. Un control de ototoxicidad. Cuando tenemos algún paciente, por ejemplo, con alguna enfermedad renal y recibe muchos medicamentos ototóxicos, sí sería muy importante poder hacer un seguimiento con emisiones otoacústicas. Y algo también muy importante, la detección precoz y prevención del daño auditivo por exposición a ruido. Generalmente las empresas, las industrias maquiladoras, automotrices, minerías, deberían de estar haciendo este tipo de estudios a todo su personal justamente para detectar si tienen algún daño a causa de su actividad económica. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que vamos a encontrar con las emisiones otoacústicas? Bueno, las ventajas es que es una prueba bastante fácil de hacer, nos toma muy poco tiempo, 1 minuto, dependiendo del protocolo que utilicemos. Es de un costo bastante accesible en caso de que no podamos hacer el estudio de manera gratuita con los programas del gobierno. Requiere un entrenamiento mínimo y es un equipo portátil. Las ventajas también que tiene las emisiones otoacústicas al tener un entrenamiento mínimo es que lo pueden hacer diferentes personas. Las enfermeras, pediatras, en una clínica ginecológica, con muy poco entrenamiento se le puede sacar mucho provecho y se le puede dar un valor agregado a nuestra consulta. Ahora, una de las desventajas es que suelen haber falsos positivos que requieran de potenciales evocados. ¿Por qué? Por la técnica o porque el bebito estaba muy inquieto, nos pueden dar estos falsos positivos. Y otra de las desventajas es que solamente evalúa hasta cóclea. Más allá de cóclea no lo podemos evaluar. Bueno, vamos a ver cómo es que se realizan las pruebas de emisiones otoacústicas. Siempre, en cualquier prueba audiológica que nosotros vayamos a hacer, siempre tenemos que hacer primero una videotoscopía o otoscopia, cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues nosotros primero necesitamos un equipo que nos permita hacer estas pruebas y nosotros tenemos el Otorrid, el Titan y el Eclipse. El Titan y el Eclipse son plataformas que son modulables y pueden tener impedanciometría, potenciales evocados en el caso del Eclipse y también las emisiones acústicas, ya sea por productos de distorsión o emisiones transientes. Esos protocolos se pueden ir eligiendo de acuerdo a las necesidades que tengan en sus consultas diarias. ¿Qué necesitamos también? Asegurarnos que tengamos las olivas que sean de diferentes tamaños para que podamos introducirlas en el canal de nuestro paciente, generalmente niños, y tendrían que ser pequeñas como estas rojas que son las más comunes. Tubos para sonda si es que tenemos un equipo Otorrid, y sedas de limpieza en el caso de que tengamos un Titan, por ejemplo, donde su sonda no es desechable. Y, claro, tener a nuestro paciente. Se recomienda que el estudio se haga en un lugar donde esté lo más tranquilo posible, que no haya mucho ruido.
No obstante que las emisiones por productos de distorsión tienen mayor rendimiento con algún ruido, se sugiere que siempre sea en lo más silencioso posible. Y también que nuestro paciente, en caso de ser un bebé, pues lo lleven los papás dormidos o lo más tranquilo que se pueda para que tengamos también un muy buen examen. Ahora, ya les decía también que se puede hacer en seguimiento a personas que están expuestas a ruidos, entonces también podemos trabajar con adultos. Antes de ver el tamiz neonatal, yo les voy a enseñar, aquí tengo un otorrid, y les voy a enseñar que es muy fácil de verdad hacer una prueba. Yo voy a encender mi equipo. Este equipo es un Otorrid Screening Plus. Esto quiere decir que tiene tanto emisiones de productos de distorsión como transientes. Entonces yo voy a elegir el protocolo. En este caso tiene una producto de distorsión de 4 segundos y ya tengo previamente colocada la oliva de acuerdo a mi canal auditivo y basta con que yo coloque la sonda en el canal del paciente, selecciono y van a ver ahí un medidor de si está o no colocada bien la sonda. En caso de que el equipo no esté, más bien la sonda, no esté haciendo un adecuado sello en el canal auditivo, nos va a decir que hay fuga. En cuanto el equipo detecta que se ha ocluido perfectamente bien, se pone en verde. Vamos a ver. Y hace la prueba. Y listo. Ahí terminó de hacer la prueba mi equipo. No nos tardamos más de 5 o 6 segundos, tardamos más en explicar el tema de la fuga del sonido, pero en realidad es una prueba muy fácil. Nos toma menos de un minuto a hacer de los dos lados la prueba para nuestro bebé y con esto podemos hacer una detección oportuna. Ahora, también hay otros protocolos donde podemos evaluar hasta 10 frecuencias. Por ejemplo, con este equipo Titan, también puedo hacer lo mismo. La sonda es bastante larga y puedo hacer la misma prueba, pero con otros protocolos. Eso ya dependerá del equipo que ustedes tengan. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tamiz neonatal. El tamiz neonatal es un examen que nos va a ayudar a elegir, seleccionar o identificar qué neonatos son los que se sospecha que tienen sordera y que se les puede detectar. Es muy importante que el tamiz auditivo neonatal se haga en todos los pacientes para poder hacer una detección temprana y así poder actuar también tempranamente. Uno de los problemas donde no se hace el tamiz neonatal es que aumenta esta tasa de pacientes con sordera y se identifica ya muy tarde y al identificarlo muy tarde es poco probable que puedan tener una calidad de vida pues correcta, ¿no? Para poder desempeñarse. Ahora, ¿cómo es que es el tamiz neonatal? Generalmente funciona de la siguiente forma. Tenemos a nuestro recién nacido de por lo menos 48 horas para poder hacer el estudio idealmente y si existen factores de riesgo, se hacen potenciales evocados acompañados de emisiones otoacústicas. En caso de que no, solamente no tenga factores de riesgo, se hace directamente el tamiz neonatal auditivo en una primera fase, como les decía, antes de las 48 horas de vida y vamos a tener un resultado de pasa o refiere. Si nuestro paciente está completamente sano, va a tener una audición normal y va a tener un seguimiento de niño sano en su centro de salud, con su pediatra y en caso de que tenga un resultado negativo o refiere, tendremos que hacer en una segunda fase que va de la primera semana al primer mes otro estudio de emisiones acústicas. Si en ese estudio nos presenta nuestro pacientito un resultado de pasa, continuará en una consulta de niño sano. Pero si nuestro paciente en esa segunda fase presenta de nuevo el resultado de refiere, se tendrá que hacer una evaluación audiológica entre los 3 a 4 meses de vida para que podamos hacer un buen diagnóstico, ya sea que tenga nuestro paciente una hipoacusia conductiva o que tenga una hipoacusia neurosensorial. Cada una tendrá su tratamiento específico,
pero sí es muy importante que para que este tratamiento tenga éxito, la detección sea temprana. Es lo más importante del tamiz auditivo, que todo sea temprano para que podamos darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente y a partir de los 5 años, que es donde empiezan a hablar y ya tienen todo el lenguaje bien adquirido, puedan empezar a desarrollarse como cualquier niño normal. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. De Abran sus momento no micrófonos, hay ¿no? nada en el chat. Ok, bueno, pues yo les quiero contar también un poquito de números. En México nacen entre 2,000 a 6,000 niños con hipoacusia. Eso quiere decir que 3 de cada 1,000 recién nacidos vivos por día tienen este problema. El total de la población con hipoacusia es 85% congénito y 15% por otras causas. Antes de terminar, les quiero decir esta frase que encontré y dice, el lenguaje oral, distintivo del humano, no se desarrolla si no hay oído que estimule la construcción o si no hay oído que capte las intenciones, la afectividad, las emociones, el pensamiento y la inteligencia de quien las produce. Fíjense qué tan importante es el lenguaje para el humano para poder desempeñarse en la vida diaria. Yo los dejo con eso. Por favor, si ustedes tienen algún bebito, sus esposas están embarazadas o sus pacientes están próximos, recomienden siempre hacerse el tamiz auditivo, ya sea a través del gobierno o de manera particular. No lo dejen pasar y evitemos que tengamos más pequeñitos con hipoacusia. Muchas gracias. Perfectísimo, doctora. Ya hay una pregunta por acá. Nos pregunta Claudia que si existe una ley que haga obligatorio el tamiz auditivo neonatal en México. Sí, existe el programa de tamiz auditivo neonatal, pero el problema, Clau, es que a pesar de que los hospitales llegan a tener el equipo, muchas veces no funciona y eso es lo que nos va deteniendo en poder hacer las pruebas. En un medio privado, el estudio costará, depende también del medio privado, entre 3,000 a 5,000 pesos. Entonces, muchas personas no tienen acceso a poder hacerlo de manera privada, pero sí hay un programa de tamiz auditivo universal en México para que se pueda hacer la detección. Listo. Yo quisiera acá contribuir con un comentario también. Bueno, antes de que empezara todo esto, tuvimos la oportunidad, la doctora Evelyn, la doctora Cata y su servidor, de ir al Senado de la República a unas sesiones en donde estuvieron platicando mucho sobre el tema. Y creo que uno de los puntos claves de esto era justamente eso, que pese a que existe y está en papel y hay todo un programa desarrollado para la detección, etcétera, 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 pues el tema de los recursos se vuelve algo complejo, el tema de, evidentemente, la adquisición de los equipos para las emisiones autoacústicas se hace también muy complejo y voy a comentar una experiencia que la doctora y que yo, que hemos vivido ya en los hospitales. El tema de que vas a un hospital, a una institución, a veces hasta de tercer nivel, en donde tienen los equipos y no saben usarlos. Y creo que eso es lo peor todavía, porque una cosa es no tener el recurso para comprar un equipo, pero otro que vivimos en una subcapacitación técnica en muchas instituciones en donde a pesar de tenerlo, no lo aplican. Entonces, pues bueno, eso quería comentar. No sé si tengas algo más que decir al respecto, Eve. Sí, reforzando tu comentario, ustedes se dieron cuenta, no tardamos mucho en hacer la prueba, el equipo no es de, bueno, sí es de gran ciencia, porque la verdad es que el equipo es el que hace todos los cálculos de mandar los sonidos, saber si es adecuado o no el tono, entonces sí es de gran ciencia el equipo, pero en sí hacer la prueba no tiene mucha dificultad, solamente es poner la sonda en el canal auditivo del paciente, apretar el botón y listo. No tardamos más de 1 minuto. Habrá protocolos donde sí, tardemos un poquito más, sobre todo si el pacientito está muy inquieto, pero es una prueba bastante fácil de hacer, tampoco es muy cara y es algo que por ley tenemos derecho a tenerlo. Mm, por diferentes causas, pues no se hacen en algunos hospitales, pero sí
es algo que tendríamos que estar haciendo constantemente y luchar porque que se haga. Exactamente. No sé si exista otra pregunta por ahí. Dicen por acá en Audiolab, ¿el tamiz es para todas las edades? El programa como tal de tamiz auditivo neonatal es para los neonatos, pero se puede hacer un tamiz si es que se requiere en adulto. Como les mencionaba, si hay alguna persona que está expuesta a ruido en su trabajo, le pueden hacer un tamiz, que es de screening, por supuesto. Le pueden hacer emisiones acústicas. Si, por ejemplo, también en pacientes con Meniere que tienen fluctuación en su audición, también se les puede hacer de control para pacientes con otoxicidad. Entonces, no necesariamente es para neonatos. Es el principal uso, pero no es limitación. Ok, acá me están haciendo un comentario que es bien interesante, ¿eh? Y voy a dar el crédito a la persona porque Fernando Flores fue el que me lo hizo, como siempre, abusando de su sabiduría, y tiene toda la razón. Cada vez es mayor el número de hospitales privados que están haciendo tamiz neonatal como parte del paquete de que si la cesárea, que si el parto, etcétera, etcétera. Es decir, es un nicho de mercado que se está abriendo con base en que pues las instituciones públicas no lo están haciendo. Entonces, si tú el que nos estás viendo, pues trabajas en una institución privada o conoces a alguien que trabaja en una institución privada, creo que es un muy buen tip, dicho directamente por Fernando Flores, es un nicho de mercado nuevo, es un lugar en donde muy poquita gente está y es un servicio muy bien valorado en la consulta privada. Así es, así es. Si ustedes, incluso hay gabinetes de auditivos que están liderados por médicos generales que lo pueden hacer. No es limitativo. Si ustedes requieren de una capacidad muy específica, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Solamente pónganse en contacto con nosotros y lo revisamos. Exactamente. Bueno, acá me toca a mí ser la otra parte de la historia. Me voy a aventar mi comercial. Como se los dije desde un inicio, nosotros somos distribuidores de la marca Interacoustics. El equipo que la doctora mostró es un equipo muy sencillo de ocupar, muy, muy sencillo como se dieron cuenta. Y si se quieren acercar con nosotros, justamente durante este mes y por todo lo que está sucediendo, tenemos ahí cosas especiales que platicarles. Si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar unos segundos a ver si alguien más pregunta algo. Me parece que no. Ok. Pues doctora, le agradezco muchísimo su participación. Muy, muy entendible todo como toda la vida. Muchas gracias. Y me despido de todos contándoles que el día de mañana vamos a tener a la misma hora, por el mismo lugar, otra videoconferencia. Vamos a platicar sobre por qué NX. Vamos a tratar de responder por qué NX y qué es lo que hace que yo como vendedor de auxiliares auditivos, como audioprotesista, como audiólogo, me decante un poco por el tema de la tecnología NX en lugar de alguna otra. Los pros, los contras, etcétera, etcétera. Entonces, les agradecemos muchísimo, te están felicitando mucho, mucho, Eve. Muchas gracias. Y pues nada, nos vemos el día de mañana en este mismo lugar, les haremos llegar su invitación y síganos compartiendo, de verdad, en Twitter no, perdónenme, en Facebook, en Instagram, en YouTube, estamos en todas las redes sociales, tenemos un canal de YouTube bien bonito que está bien acomodadito, síganos por allá y cada que subamos un video, eso es importante, si nos siguen en el canal de YouTube, cada que subamos un video, les va a avisar la aplicación de su celular que ya está el nuevo video para que lo puedan correr a ver. Les agradezco mucho su participación, nos vemos el día de mañana y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gasmed, connecting our senses.